Bien, acá. Tuki. Práctica número 32. La voy a descargar. Bien, acá tenemos los siguientes datos. Tenemos acá una tabla. Tenemos el título, cada una de las columnas y una tablita llamada búsqueda. Lo que vamos a hacer es, acá tenemos código de país. Tomando como referencia esta información, lo que vamos a hacer es, según el código del país, que me traiga el dato que corresponda. Por ejemplo, acá en este caso yo voy a pedir el país, así que voy a tener en cuenta la información que se encuentra en esta columna. Si yo, por ejemplo, necesito la producción de 1998, voy a tomar como referencia esta columna que se encuentra acá. Entonces, vamos a ver primero cómo trabajar con la función buscar y después le haremos una validación de datos a esta celda para que mediante una lista desplegable podamos elegir los códigos que se encuentran acá. Vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar toda la tablita completa, menos el título, sino que los rótulos y el resto de la información. Y así como está, le voy a asignar un nombre a este rango. Lo voy a llamar, por ejemplo, países. Y presiono Enter. Una vez que ya tengo el nombre asignado, acá en país, voy a colocar el igual, lo voy a escribir acá arriba si se ve mejor. Y voy a poner la función buscar v corta, todo juntito y sin espacio. Esta función lo que va a hacer es, va a buscar la información en un rango de celdas. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene que tomar como referencia un dato. Yo, por ejemplo, acá tengo código de país y código de país. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar como referencia este valor que se encuentra acá para que lo busque dentro de la tabla y le voy a indicar qué columna me tiene que traer. Entonces, acá tenemos lo primero que me pide, tomando como referencia la información que me proporciona acá Excel, lo primero es el valor buscado, o sea, el valor que va a servir como referencia para traer la información. La mayoría de las veces, por no decir casi siempre, va a ser un código que se va a repetir tanto en la planilla principal como en otra pequeña tablita, como en este caso que tenemos acá. Punto y coma. El siguiente dato que me pide es matriz de tabla, o sea, la tabla completa donde estamos buscando los datos. Nosotros le habíamos puesto un nombre, que era países. Ya vemos cómo marca toda la tablita. Punto y coma. El siguiente dato es el indicador de columnas, o sea, de qué columna voy a extraer la información. Acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las columnas no las vamos a representar en letras como se encuentra acá, que tenemos la B, la C, la D y el resto. Acá lo que tenemos que hacer es representarlas mediante un número. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. ¿Cómo se le asignan estos números? El número comienza partiendo de la primer columna dentro de mi rango. Por lo tanto, mi primer columna es la columna B. O sea, acá es donde empieza mi rango de tabla. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Partiendo de esta columna, yo lo que necesito traer acá es el nombre del país. Empieza la columna B, esta es la número 1, y el país es la columna número 2. Así que ahí pongo 2. Y por último, el rango admite dos valores. Puede ser valor 0 o valor 1. La diferencia entre una y otra es la siguiente. Si yo coloco 0, significa que quiero que me busque este número y me traiga exactamente la información que coincida con este valor. O sea, quiero la coincidencia exacta. Si yo coloco un 1, significa que en caso que no encuentre este número, que me traiga otro valor más cercano.
Si por ejemplo el 166 no existe, que me busque a ver si está el 165 o el 167, o el más próximo. Sinceramente yo rara vez he utilizado el 1, la mayoría de las veces coloco 0, porque quiero que, si estoy buscando el 166, no quiero que me traiga otro dato distinto, quiero que me traiga el dato que yo le estoy pidiendo. Entonces, por defecto, al final de todo, siempre le vamos a colocar 0. Cerramos el paréntesis y acá apretamos Enter. Y me trajo Unión Soviética. Y si yo miro la tablita me dice 166, Unión Soviética. Voy a cambiar acá en mi tablita auxiliar el número. Voy a ponerle otro de los que se encuentran acá, el 158. Y Enter. Me fijo en la tabla, el 158 es Canadá. Entonces acá me trae la información de Canadá. De la misma manera que resolví la opción de países, también voy a resolver la siguiente. Así me voy a poner acá. Yo lo que necesito ahora es la producción de 1996, que pertenece a este código de Canadá. Me tendrá que traer 30. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner acá. Buscar B. Abro el paréntesis. Recordemos, valor buscado, el valor de referencia es el código. Así que marco acá el código del país. La matriz es la tabla completa de datos. Países. La columna, o sea, el número de la columna donde yo quiero extraer los datos. Habíamos dicho, comenzamos desde el B, este era el número 1. 1, 2, 3. Y por último, por defecto, colocamos 0 al final. Apretamos Enter y ahí vemos cómo trae la producción anual. Hola Dani, ¿cómo estás? Ahora, de la misma manera que venimos trayendo el resto de los datos, voy a traer las otras 3 columnas. Así que voy a colocar buscar B, abro paréntesis, código de referencia, el nombre de la tabla de donde se están extrayendo los datos, que es países, la columna donde quiero sacar la información, que es la número 4. 1, 2, 3, y esta es la cuarta. Y por defecto, el 0 al final de todo. En este caso no, yo podría hacer autollenado tranquilamente. Vamos a hacer autollenado. Pero acá tengo un problema. ¿Por qué? Países queda fijo. Fíjense cómo selecciona el rango. Pero ¿qué ocurre con lo que sería el código del país? Como yo no bloqueé la celda, desde D20 bajó a D21. Y después, por otro lado, tenemos el tema del indicador de la columna. Lo que es la producción de, por ejemplo, el total de producción no está en la columna 4, sino que está en la columna 6. Entonces, autollenado se puede hacer, pero debemos tener en cuenta que sí o sí, de alguna manera, después los datos tenemos que entrar en la fórmula y cambiarlos. Así que a veces es preferible hacerlo directamente uno por uno. Código de referencia, nombre de la tabla, países. La columna que es de 98 es la número 5. Y 0. Y acá vamos a hacer la última, buscar B, países, sexta columna y 0 al final. Vamos a probar con otro país, vamos a probar con, a ver, quiero traer los datos de Brasil, que es el código 164. Entonces ahí me trae Brasil, 150, 75, la producción del año 97, 41, la producción del año 98, y como total 266.
Y ya lo tenemos todo completo. Ahora, ¿qué pasa si coloco un código que no existe? Por ejemplo, el 200. Acá me tira un error. Me dice que el dato no se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá voy a borrarlo y voy a colocar una validación de datos. Voy a validación de datos y le voy a decir que solamente me tome la información que proviene de una lista de datos. El código de los países. Y ahora sí, despliego la lista y yo puedo seleccionar los códigos directamente. Y si ingreso algún otro número que no existe, me aparece un error y me dice, este valor no coincide con las restricciones. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a poder seleccionar la información que se encuentra en esta lista. Esto sería buscar B, porque lo que hace es buscar los datos de manera vertical, en columnas. La otra función, que es buscar H, es todo lo contrario. Buscaría la información, pero de manera horizontal. Y acá, por ejemplo, tenemos, en vez de que la información se encuentre en las columnas, los datos se encuentran en filas. Acá falta la suma. Vamos a hacer una suma rápida. Ahí está. Igual que como hicimos previamente, voy a seleccionar toda esta tablita. Nunca seleccione los títulos que se encuentran afuera, solamente la información que vamos a necesitar de la tabla. Marco toda la tabla y le asigno un nombre. Vamos a ponerle Países 2. Y Enter para confirmar. Y acá colocamos buscar H. Y si vemos, la estructura de la función es exactamente igual a la función buscar B. La única diferencia es que en vez de trabajar con columnas, esta función trabaja con filas. Es la única diferencia que hay entre una y otra. Por lo tanto, el valor buscado, que es el valor que usamos como referencia para extraer los datos, uso el código de país. La matriz, o sea, la tabla donde va a buscar la información. La tabla es países 2. Y ahora me dice la fila donde tengo que extraer el dato. Acá lo que tengo que contar, a diferencia de buscar H que contamos las columnas, acá contamos las filas. No importa que acá haya un 4. Esta que está acá es la fila número 1, porque acá es donde tengo seleccionado mi rango. Comienza de acá, a partir de acá para abajo. Entonces está la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que lo que sería el nombre del país lo tengo en la fila número 2. 1, 2. Y acá 0 por defecto. Y Enter. Y acá me dice que el país con el código 156 es Sudáfrica. Vamos a ponerle 162. Muy bien. Y repetimos lo mismo para las siguientes. Vamos a poner buscar H. El valor buscado, siempre el código de referencia. La matriz, países 2. Como quiero la producción del 96, es la fila número 3. Y por último el 0. Acá la fila 4. Fila 5. Y ahora termino con la fila 6. Código del país. Y acá voy a hacer lo mismo que había realizado en la hoja anterior.
Vamos a ir hasta la opción de datos, validación de datos, y que me traiga la información de una lista. Y aceptar. Bien, tenemos también la lista desplegable y me trae cada uno de los datos que representa. Una vez que ya está, este ejercicio después se guarda y lo entregan. Bien, acá. Bueno, voy a saltar el 34. Voy a descargarlo y acá lo abrimos. Bien, en el ejercicio que habíamos visto previamente teníamos las tablas, o sea, toda la información dentro de una misma hoja. Pero en este caso vamos a tener 3 hojas distintas. Una llamada consultas, otra llamada pagos y otra llamada clientes. La de clientes está completa, pero la de pagos faltan algunos datos, así que vamos a resolverlos. Me dice completar la columna valor de cuota utilizando la función buscar y extraer los datos de la hoja clientes. Entonces acá por ejemplo me indica algunos códigos de clientes que esa información la vamos a sacar de acá. Así que primero voy a marcar toda la tablita de clientes y le voy a asignar un nombre. Este siempre es el primer paso que hay que hacer antes de hacer la fórmula. Bien, ya tengo los clientes. Y lo que voy a necesitar es el valor de cuota. El valor de cuota está en la última columna, que sería la columna número 6. Así que vamos a colocar acá, buscar B. Valor buscado, mi valor de referencia. Acordamos que siempre va a ser un código. Fíjense que este código se repite tanto en esta hoja como en la otra. Entonces, tomando como referencia este código, quiero que vaya a la tabla llamada clientes y que me traiga la información que se encuentra en la columna número 6. Y acá colocamos 0. Así que tenemos el código de cliente 1258 con un valor de cuota de 50,6. Entonces buscamos 1258 y el valor de la cuota que es de 50,6. Como se trata de dinero, vamos a darle formato moneda. Y acá en este caso voy a poder hacer autollenado, porque yo necesitaría que la celda donde se encuentre el código de cliente se vaya desplazando. La tabla de clientes es la tabla completa que se encuentra acá y la columna va a ser siempre la misma. Entonces acá sí voy a poder hacer autollenado. Vamos a verificar los valores, 1261. Tenemos 100, 1254. Ahí tenemos 80 y 1256,64. Entonces la información está correcta. Ahora me dice, la columna importe lo calculamos teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Si pagó antes de la fecha de vencimiento o el mismo día, le haremos un descuento del 5%. Caso contrario, le efectuaremos un recargo del 10%. Por lo tanto, acá vamos a tener que usar función del si. Vamos a preguntar, si la fecha de pago es menor a la fecha de vencimiento, vamos a ponerle menor o igual, en caso que haya pagado el mismo día, entonces al valor de la cuota le vamos a aplicar un descuento del 5%. Así que tenemos que hacer la fórmula de descuento. Caso contrario, ¿qué pasa si me pagó después de la fecha de vencimiento? Entonces a la cuota le vamos a hacer un recargo del 10%.
Cerramos el paréntesis que pertenece al sí y presionamos Enter. Y ahí hacemos el autollenado. Por ejemplo, vencía el 10 de noviembre, pero me pagó 10 días después. Por lo tanto, de esos 50 pesos, me va a pagar ahora 55. Esta persona vencía el 10 de noviembre, pero me pagó un día antes. Por lo tanto, de los 100 que iba a pagar, ahora va a pagar 95. A esta tablita también le vamos a asignar un nombre. Le vamos a poner pagos. Ahora ya lo tenemos completo. Acá, por ejemplo, yo lo puse manualmente el 5%, pero acá tenemos la celda. Se puede seleccionar la celda directamente y bloquearla. Y acá lo mismo. Ahí ya queda más prolijo. De esa manera, si el día de mañana cambia y aumentan, por ejemplo, los descuentos, supongamos que el descuento es del 10%. Son muchos ceros. Ahora sí. Si el descuento es del 10%, ahí vemos cómo se actualiza. Y si acá, por ejemplo, es del 5% o un recargo del 13%, vamos a suponer, ahí vemos cómo también se van actualizando. Y acá lo que vamos a hacer es, me dice, bueno, según el código del cliente, que me traiga la información que se requiere en cada una de las celdas, teniendo como referencia los datos que se encuentran en la tabla de clientes, como la información que se encuentra en la hojita de pagos. Para sacar el nombre y apellido, tengo que ir acá a la tablita de clientes y tenemos la información en la columna número 2. Por lo tanto, vamos a hacer la función buscar B, según este código que se encuentra acá, que vaya a la hoja clientes y que me traiga la información que está en la columna número 2. Vamos a verificar. 1257 Tolosa Anaí. 1257 Tolosa Anaí. Plan de pago. El plan de pago lo vamos a encontrar acá en la columna número 5. Buscar B. Según el código de la hoja clientes en la columna número 5. Y tenemos 12 cuotas. Todos los Anaí, 12 cuotas. El número de la cuota que corresponde, el número de la cuota lo vamos a encontrar acá en esta tabla, en la hojita de pagos, en la columna número 2. Buscar B, según el código, en la hoja de pagos, en la hoja, en el rango, pues, por ejemplo acá le puse el mismo nombre que tiene la hoja, pero este es el rango de la tabla. En la columna número 2 y 0. Bien, acá me apareció ND, porque si yo, por ejemplo, veo la lista, en ningún momento aparece la información de este cliente. Solamente tenemos la información que se encuentra acá. Así que voy a cambiar. Voy a poner este provisoriamente como para ver si me trae correctamente el resultado. Muy bien, ahí lo trae. El vencimiento, la fecha, está en la columna número 4. Valor buscado. Dentro de pagos, en la columna 4. Ah, no, me equivoqué. Era abajo. Hice mal el clic. Buscar B. En pagos.
Ahora sí. 10 del 11 del 2001. Y el importe que tenemos que pagar, que se encuentra en la columna 6. Según el código. 0. Y el importe le vamos a colocar el formato moneda. 28,59. Después el domicilio y el teléfono es información que vamos a encontrar desde la hojita de clientes. Buscar B. Clientes. Habíamos dicho que era la 3 y la 4. 3. Y la 4. Muy bien. Acá ya tenemos todos los datos. Acá, por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 5, 4. Stolar Sandra. Dirección Moreno 323. Número de teléfono. 12 cuotas. Y después, acá tenemos el 10 de 12. La fecha. Y el importe final que debe pagar. Entonces, fíjense qué sencillo, una vez que ya tenemos todas las funciones armadas en las celdas, solamente cargando un código automáticamente me va a traer la información que pertenece a esta persona. Y todos los datos fueron sacados de otras hojitas. Esa es la utilidad de la función buscar B. Una vez que lo tengan, no se olviden de guardarlo, yo no los voy a guardar, pero ustedes sí. Bien, continuamos. Vamos a ir con la práctica número 35. Voy a descargarlos. Siempre me gusta darles algunos ejercicios con PDF, así ustedes arman las planillas por su cuenta, ¿sí? Así no tienen ya todo armado y le van dando formato. Bien, acá tenemos la información que debemos cargar en la primera hoja y a la hoja le asignaremos un nombre, en este caso club. Y después en la hojita número 2 cargaremos una llamada socios. Por lo tanto, acá vamos a tener hoja número 1, vamos a ponerle ya el nombre, club, y acá insertamos una nueva hoja. Para cambiarle el nombre es o hacemos doble clic o clic derecho, cambiar el nombre. Ahí tenemos socios.
y acá lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, bien, acá tengo los datos y me quedé en la hoja socios. Así que, y esta era la hoja del club. Bueno, no importa. Voy a hacer lo siguiente, voy a invertirlo y acá le voy a cambiar después el nombre. Vamos a poner club y acá socios. Bien, ahí lo tenemos. Ahora me voy a ir a la hojita de socios y acá voy a cargar los datos que corresponden. Muy bien. Bueno, a simple vista parece que están todos los datos bien cargados. Ya cuando usemos la función buscar veremos si está todo bien. Vamos a asignarle un nombre. Vamos a ponerle socios o socio para diferenciarlo del nombre de la hoja, pero no hay ningún problema. Puede ser el mismo nombre que tiene la hojita o un nombre distinto. Una vez que ya nuestra tabla tiene un nombre, ahora vamos a ver qué es lo que me pide realizar. Me dice completar el nombre según la tabla de la hoja socios. Y lo mismo para el caso de los apellidos. Así que acá vamos a colocar buscar v. El valor buscado es el número del socio porque esta información se repite tanto en una tabla como en la otra. Acá tenemos el número de socios y la información se vuelve a repetir nuevamente acá. Valor de referencia, número de socios. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama socios. ¿Dónde se encuentra la información? Según como lo tengo armado, la primera columna es la del número de socio. Por lo tanto, la columna número 2 es la de apellido y la 3 es la del nombre. Así que el apellido es la columna número 2. Y colocamos 0. Y autollenado. Y hacemos lo mismo para el nombre. Marcamos la referencia, la tabla, la columna que es la número 3 y 0. A continuación, vamos a verificar la categoría. Me dice que calcular la categoría teniendo en cuenta que si tiene entre 15 y 16 años es cadete. Si tiene entre 17 y 18 años es de categoría juvenil. Y si tiene más de 18 años iría a categoría mayor. Para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos maneras de resolver esta función. Vamos a usar función del sí, porque tenemos varias condiciones, varios planteos. Pero si yo de repente necesito saber cómo realizar esto que me pide entre un número y otro valor, acá vamos a tener que usar función del sí con i. Y hay otra opción en la cual yo puedo omitir usar la función sí con i. Pero más que nada porque la información acá se presta para poder hacerlo de dos maneras distintas.
Vamos a ver cómo utilizar la función del sí con i partiendo desde el primer dato que se encuentra acá. Después preguntamos por el b y por último preguntamos por el c. Voy a checarlo un poquito. Y acá en categoría voy a preguntar lo siguiente. Si, paréntesis, i. Tengo que tener en cuenta la edad. Si la edad que está acá es mayor e igual a 15, punto y coma, y la edad que se encuentra acá es menor e igual a 16. Y cierro el paréntesis. De esta manera es como yo estoy preguntando entre un valor y otro. ¿Sí? Acá tengo un rango de números entre 15 y 16. Entonces, siempre que les pida entre un valor y otro, por ejemplo, en este caso, usamos función del sí con i. En caso que esté entre 15 y 16, entonces que me devuelva cadete como categoría. Punto y coma. Vamos con el siguiente. Ahora, sí con i. Si la edad, recuerden siempre que tomamos la primera fila. No importa que acá diga 18, no importa este número. Yo siempre voy a tomar el primer valor que está acá arriba. Entonces, si la edad es mayor e igual a 17 y si la edad es menor e igual a 18. Cierro el paréntesis. Y acá estamos preguntando entre 17 y 18. Si está la edad entre 17 y 18, entonces va a ser categoría juvenil. Punto y coma. Caso contrario, si la edad, me olvidé el sí, acá no voy a utilizar el i. ¿Por qué? Porque solamente tengo un único dato, no tengo que hacer una comparación. Entonces, si la edad es mayor a 18, entonces va a ser categoría mayor. Y acá tenemos que cerrar los paréntesis del sí. Tenemos 1, 2 y 3 paréntesis. Por lo tanto, acá al final de todo, 1, 2, 3 paréntesis. ¿Qué pasa si de repente la categoría que coloco no es ninguna de las que se encuentran acá? Podemos colocar un mensaje que diga sin categoría. Vamos a hacer eso. Antes de cerrar los paréntesis, vamos a poner sin categoría. Como en este caso la información que devuelvo es texto y no números, números que pueda llegar a necesitar en un cálculo matemático, acá voy a poder colocar tranquilamente un texto como valor falso. Si de repente el resto de los datos, en vez de ser cadete, juvenil, mayor, tendrían que ser números, entonces ahí sí me pensaría 2 veces utilizar texto como valor falso. Ahí tenemos, por ejemplo, juvenil. Si coloco 20 años, mayor. Si le coloco 15, cadete. Y si le coloco, por ejemplo, 14, sin categoría. Bien, yo les había comentado que esto se podía resolver de 2 maneras, usando la función del sí con i u omitiéndola. Vamos a ver la siguiente forma. En la segunda opción, para poder resolverlo, vamos a comenzar al revés. Vamos a empezar primero desde el punto C. Luego vamos a preguntar por el siguiente y al final preguntamos por este que se encuentra acá. O sea que iríamos de mayor a menor. Lo voy a hacer acá abajito. Voy a preguntar sí y no voy a utilizar función del sí con i. Va a ser una función del sí compleja. Voy a preguntar si la edad es mayor a 18, entonces va a ser categoría mayor. Si la edad es mayor o igual, acá no voy a poner 18,
voy a poner 17. Acá va a ser juvenil. Y por último, si la edad es mayor a 15, mayor o igual a 15, entonces va a ser cadete. Caso contrario, que sea, por ejemplo, y tenga 13 años, sin categoría. Y fíjense que acá es mucho más cortito y mucho más sencillo. Y cierro 3 paréntesis también. ¿Por qué no empecé con 15? ¿Por qué lo tuve que hacer al revés en este caso? Porque si yo pongo el mayor a 15 desde un inicio, ¿qué pasa si la persona tiene 20 años? Vamos a suponerlo. Voy a hacerlo acá. Acá voy a dejar juvenil y voy a hacerlo al revés. Vamos a preguntar primero si es mayor o igual a 15. Si la edad es mayor o igual a 15, entonces iba a ser cadete. Si la edad es mayor e igual a 17, entonces iba a ser juvenil. Si la edad es mayor e igual a 18, no, mayor a 18 directamente, entonces ahí era categoría mayor. Caso contrario, sin categoría. Bien, acá. Si yo lo armo al revés, o sea, si comienzo desde el valor más pequeñito, acá estoy diciendo, si la edad es mayor a 15, que me devuelva cadete. Si yo acá pongo 18, me sigue apareciendo cadete. Y si yo miro en el enunciado, si es 18, tendría que decirme juvenil. ¿Qué pasa si yo acá le pongo 21? Me sigue apareciendo cadete, cuando tendría que ser, si es mayor de 18, tendría que ser categoría mayor. El tema es el siguiente. ¿21 es mayor a 15? Sí. La condición que le estoy planteando acá a Excel se está cumpliendo. Entonces, mientras la condición se cumpla, me va a devolver este valor que se encuentra acá. Entonces, el valor que tenemos acá va a ser mayor a 21. Ya si de repente pongo el 14, ahí va a saltar a la última sección. Porque 14 no es mayor a 15, no es mayor a 17 y no es mayor a 18. Por lo tanto, me sale sin categoría. Por eso es importante prestar atención que el orden en que nosotros formemos, en que nosotros armamos la función, es importante. Porque si yo me equivoqué en el armado, me va a estar devolviendo cualquier cosa. Pero eso se los va a dar la práctica. Por eso es importante que cuando puedan vayan practicando, cosa que si salen dudas lo podamos ver en el momento. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren que explique de vuelta? Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos... a ver qué más me pide. Completar la fecha del día, siempre actualizada. Fecha del día, para que siempre se actualice, usamos la función hoy. Entonces me va a devolver siempre la fecha que se encuentra en la computadora.
calcular el porcentaje de los partidos ganados teniendo en cuenta la cantidad de partidos ganados y la cantidad de partidos jugados. Entonces acá tenemos cantidad de partidos que se jugaron y cantidad de partidos que se ganaron. Acá lo que tenemos que hacer es una regla de 3. ¿Por qué? Yo lo que voy a tener por un lado es cantidad de partidos jugados. O sea, voy a tener el total de partidos que se jugaron. Total de partidos, vamos a poner acá, total de partidos, 10. Esto representaría el 100%. Vamos a ponerle unos guioncitos, a ver si me deja. No, como los guiones son, vamos a ponerlo entre comillas. Ahí está. Entonces, el total de partidos que se hayan jugado, total de partidos jugados, por ejemplo 10, representa el 100%, o sea, todos los partidos. Cantidad de partidos ganados. ¿Qué pasa? Capaz que de todos esos 10 partidos que se jugaron, no se ganaron todos. Cantidad de partidos ganados. Entonces, como quizás no se hayan ganado todos, supongamos que se ganaron solamente 7, entonces representan un porcentaje que nosotros no conocemos, o sea, el factor X. Así que lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es una división. La regla de 3 nos decía que debíamos seleccionar este dato, multiplicarlo y luego realizar una división. ¿Sí? Eso es lo que nos decía la regla de 3 en matemática. Acá nosotros en Excel lo vamos a hacer más simple. Para poder averiguar este porcentaje vamos a hacer una división entre estos valores. Cantidad de partidos ganados dividido la cantidad de partidos que se jugaron. Al presionar Enter me va a devolver un valor con decimales. A este valor le asignamos un valor de porcentaje, un formato de porcentaje. Y hago autollenado. Entonces, por ejemplo, supongamos que de los 10 partidos que se jugaron se ganaron los 10, ganamos todos. Entonces, el porcentaje es del 100%. Fíjense que si en algún momento se pasa de 100%, por ejemplo acá tengo 108, esto es porque este valor es más grande que este otro. Entonces, tengan en cuenta ese detallito. Y acá tenemos ya resuelta la columna de porcentajes. Fíjense que es muy sencillo, solamente una división. El valor más pequeño dividido el valor más grande. Ahora me dice, punto 8. La comisión preselecciona con un asterisco a los jugadores de la categoría juvenil o a los que son federados. Entonces acá tengo una condición. Juveniles o federados. Fíjense que en este caso no me exige que sean juveniles y además también que sean federados. Puede ser, si es juvenil, no importa si es federado. Y si es federado, no importa de qué categoría sea. Entonces, acá la función que tenemos que utilizar es la función del sí con O. Porque la O me permitía plantear varias condiciones al mismo tiempo, pero no todas hacía falta que se cumplieran. Así que vamos a preguntar si la categoría es juvenil o si es federado. Cierro el paréntesis del O y como me decía que tenía que aparecer un asterisco, yo no puedo dejar el asterisco solo, porque el asterisco en Excel se utiliza para multiplicar los datos. Entonces voy a poner comilla y asterisco. A ver, no nos menciona
¿qué pasa si no cumple con estos criterios? Así que lo que vamos a hacer es poner un guioncito. Entre comillas también, porque el guión representa al menos, colocamos un guión. Cierro el paréntesis y Enter. Entonces acá, la categoría no es juvenil, pero es federado, entonces va a estar seleccionado. Acá no es federado, pero la categoría es juvenil, entonces también lo va a seleccionar. En este caso, no es federado ni tampoco tiene categoría juvenil, así que le va a aparecer un guión. Punto 9. El entrenador selecciona con un asterisco a los jugadores con rendimiento muy bueno y con porcentaje de los partidos ganados mayor al 30%. Y acá, fíjense en este detallito, me pide dos cosas, pero aparece la I. Y en el punto anterior me pedía también dos cosas, pero me aparecía la O. Entonces acá ya me estaba indicando en el enunciado qué función del sí tenía que utilizar. En este caso la O y en este caso la función del sí con I. Entonces, rendimiento muy bueno y porcentaje mayor al 30%. Así que vamos a colocar función del sí con I. El rendimiento debe ser muy bueno y el porcentaje mayor al 30%. Cierro el paréntesis y lo mismo que antes, entre comillas colocamos el asterisco y caso contrario, entre comillas colocamos un guión. Y Enter. Bien, acá. El porcentaje es mayor al 30%, pero su rendimiento no es muy bueno, por lo tanto queda descartado. Acá lo señaló, lo marcó, porque tenemos un porcentaje muy bueno, un rendimiento muy bueno, y el porcentaje es mayor al 30%. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre la función del sí con I, que exige que las dos condiciones se deban cumplir, y la función del sí con O, donde al menos una condición se cumple y me trae el resultado. Ahora me dice, en el punto 10, debe aparecer sí en el caso que el jugador haya sido seleccionado por la comisión y el entrenador. Caso contrario, debe de quedar en blanco la celda. Acá ya me indica que tiene que quedar vacía. Entonces, comisión y el entrenador. Comisión y el entrenador. O sea que en ambas celdas tiene que aparecer el asterisco para que representen al club. Y como me exige que se cumplan las dos condiciones, vamos a colocar el I. Tenemos, si en esta celda está el asterisco y en esta celda también hay un asterisco. Si está señalado en ambas celdas, entonces sí va a representar el club. Caso contrario, para representar una celda en blanco, colocamos comilla, comilla, sin nada dentro. Cerramos el paréntesis y hacemos el autollenado. Y acá solamente me marca con un sí quienes cumplan con ambas condiciones. Ahora, por último, me pide ordenar la tabla por edad y por número de socio. Entonces voy a seleccionar, acá sí, voy a marcar todo esto. Y para poder ordenar los datos me voy hasta datos, ordenar, y acá me pedía edad ascendente. Así que de la lista voy a marcar edad ascendente de menor a mayor. Y como me pide otro dato más, voy a seleccionar la opción agregar nivel. Y el siguiente dato es número de socio descendente. Número de socio
de mayor a menor. Y acá tenemos primero ordenado por edad y después recién por socio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que quieran preguntar? Muy bien, very good. Hello. Bien, ahora. Por último nos queda la práctica número 36, que ahora voy a subir. Me quedaron un par de ejercicios pendientes. No, vamos a abrir. Ahora sí. Bien, acá tenemos 3 hojas, a diferencia del ejercicio anterior, que eran solamente 2. Así que vamos por partes, dijo Jack. Este lo voy a cerrar. Yo no voy a guardar los cambios, pero ustedes sí guárdenlo. Y voy a hacer un libro nuevo. Bien, vamos a armar la primera hojita. Hoja inscripciones. Materias, facultades. Y acá me voy a inscripciones. Y acá ya tenemos armado las planillitas. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide acá Excel para realizar. El nombre de la materia según la tabla de hoja de materias y el nombre de la facultad según la hoja de facultades. Así que vamos a ir acá en materias, voy a seleccionar toda la tabla y le voy a asignar un nombre, materias. Y lo mismo voy a hacer acá, voy a seleccionar primero. Si en algún momento, vamos a suponer que yo ya le pongo facultades y enter. Pero no me di cuenta y no seleccioné correctamente los datos de la tabla. Entonces, bueno, voy a seleccionar de vuelta y le asigno un nombre. Una vez que yo le asigné un nombre a una celda, no puede haber otro rango con el mismo nombre. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Elimino este nombre yendo a Fórmulas, Administrador de nombres, y este que está acá tengo 2 opciones. Puedo o eliminarlo o modificarlo. Así que yo en este caso lo voy a modificar, porque lo que quiero es que me marque correctamente este rango. El nombre es correcto, es facultades, pero yo quiero cambiarle el rango. Quiero que me abarque toda la tablita. Así que voy a hacer una cosa, voy a borrar acá. Y ahora sí. Y aceptar. Y cerrar. Ahora cuando yo busque facultades, ahí me marca toda la tabla. Bien, entonces tenemos materia. El nombre de la materia está en la columna número 2. Así vamos a colocar buscar B.
código de la materia, de la tabla materias, de la columna número 2 y 0. Vamos a verificar que esté correcto. 112, análisis matemático, 130 inglés, derecho penal 128. Muy bien, ahí lo tenemos correcto. Vamos a ver en el tema de facultad. Acá vamos a encontrarnos con un pequeño problema. ¿Por qué? Si yo voy a materias, yo acá tenía la columna de código de materias que me servía, que se encontraba acá, y entonces me servía como referencia para traer la información. ¿Qué ocurre en el caso de la hoja de facultad? Si yo voy a facultades, no tengo los códigos como tenía acá. Me aparecen unas letras. Estas letras no aparecen en ningún momento en esta tabla. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer para traer los datos si no tengo información de referencia? ¿Dónde aparecen estas letras para que yo pueda traer los datos? Si me voy a la hoja materias, vemos que en la tercera columna aparece el código de las facultades. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El único dato que tengo como para traer la información es el código de la materia. Sí o sí lo voy a tener que utilizar. Entonces, acá tenemos el código de la materia, pero en este caso lo que necesito es que me traiga como resultado final el código de la facultad. Y después, tomando como referencia esta columna de código de facultad, lo que voy a hacer es que me traiga la información perteneciente de esta hojita, que sería el nombre de las facultades. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Me voy a posicionar acá y voy a colocar buscar B. Pero acá adentro yo voy a tener que hacer una doble búsqueda, porque primero voy a buscar el código de la materia para que me traiga el código de la facultad y después, en base al código de la facultad, que me traiga el nombre de la facultad. Entonces va a ser un buscar B dentro de otro buscar B. Vamos a hacer buscar B, buscar B. Lo primero que necesito es el código de la materia. Que me lo busque en la tabla de materias. ¿Qué columna necesito? La columna número 3, que es donde tenemos nosotras el código de la facultad, que es la número 3. Y colocamos 0. Así como está, voy a cerrar un paréntesis, que es el paréntesis de este buscar. Punto y coma. Fíjense que ahora, cuando coloco punto y coma, salta dentro de lo que es la parte de la estructura y en vez de traerme valor buscado, ya directamente va a matriz de tabla. ¿Por qué? Porque esta información que acabamos de encontrar acá con la función buscar es el valor buscado. O sea, lo que estoy trayendo es este dato que se encuentra acá, es una de estas letras. Entonces ahora le vamos a decir que con ese valor buscado que acabamos de capturar, de la tabla de facultades, me traiga la columna número 2. Así que de facultades, que me traiga la número 2. Y 0. Y acá me dice que análisis matemático, que tiene código 112, tiene como código de facultad el B. Y el B hace referencia a informática y ciencias de la comunicación. Y acá tenemos informática y ciencias de la comunicación. Vamos a hacer autollenado. Estadística, que es el 120, pertenece a la facultad que tiene código C. Y el código C es ciencias económicas.
Lo mismo para el caso de informática. Tanto informática 1 como informática 2 pertenecen al C. Y después acá, por ejemplo, Derecho Civil 142 tiene el código A y el código A hace referencia a la Facultad de Derecho. Entonces, fíjense cómo hicimos la combinación. Primero tuvimos que, según la materia, traer el código de la facultad y después, según el código de la facultad, presionar y pudimos traer el nombre de la facultad. Facultad. Fue un poco rebuscado esta función, pues un poquito más extensa, pero ahí pudimos traer, concatenar los datos y traerlos. Calcular el total de alumnos que están inscriptos. Esta es una suma sencillita. Después me dice, en la columna de condición, si el total de alumnos inscriptos es menor a 50, deberá decir pequeño. Si está entre 50 y 100, deberá decir previsto. Y si es mayor a 100, deberá decir numeroso. Acá podemos hacer, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, se puede hacer de dos maneras, usando la función del si con i, para poder evaluar entre 50 y 100, o la función del si compleja. Vamos a hacerlo de las dos maneras, así lo tenemos. Vamos a empezar primero con la función del si con i, donde voy por partes, tal cual me lo indica acá. Primero pregunto si es menor a 50, después pregunto si está entre 50 y 100, y por último, si es mayor a 100. Entonces acá voy a tener si la cantidad de inscriptos es menor e igual a 50, entonces me va a decir pequeño. Fíjense que acá no es necesario el si con i porque solamente tengo un único valor para evaluar. Entonces arranco con el si común. Ahora, como tengo que evaluar entre un dato y otro, ahí sí tengo que utilizar el i. Si la cantidad de inscriptos es mayor e igual a 50 y la cantidad de inscriptos es menor e igual a 100, entonces me va a decir previsto. Después, si la cantidad de inscriptos, es mayor a 100, por lo tanto será numeroso. Y cierro los paréntesis. Y ahí ya lo tenemos resuelto. Entonces acá usamos la función del si con i. ¿Qué pasa si no quiero usar la función del si con i? Lo haríamos de la siguiente manera. Colocaríamos si, y recordemos que debemos empezar por el valor más grande. Primero pregunto si es mayor a 100, después pregunto si es mayor a 50 y por último si es menor a 50. Entonces, si la cantidad de inscriptos es mayor a 100, sería numeroso. Después, si la cantidad de inscriptos es mayor o igual a 50, entonces me va a decir previsto. Y si la cantidad de inscriptos es menor e igual a 50, entonces me va a decir pequeño. Y si yo, por ejemplo, pongo 132, vemos que me devuelve exactamente el mismo resultado. Acá usamos función del si con i y acá directamente usamos función del si compleja, todo completo. Ustedes pueden hacerlo de la forma que les parezca mucho más cómoda. A veces es más cómodo usar la función del si con i, a veces es más cómodo utilizar la función compleja nada más.
Bien, vamos a ver qué más nos pide. Después me dice, en la columna aula designada, si la cantidad de alumnos inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior al 13 del... Bueno, acá hay un 0, pero acá todo es 07, así que calculo que va a ser para todos lo mismo, 07. Se deberá asignar un aula determinada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá sí o sí me está pidiendo que se cumplan varias condiciones al mismo tiempo. Porque me dice, si la cantidad de alumnos inscriptos es menor a 80 y la fecha es esta que se encuentra acá. Entonces acá ya me indica que sí o sí no hay manera de escapar. Yo voy a tener que utilizar la función del SICONI. Así que vamos a ver cómo vamos a armarlo. Vamos a colocar acá aula asignada. Vamos a ponerle SICONI. Me dice si la cantidad de inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior, esta fecha es mayor al 13 del 07 del 2002. Bien, acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Ya acabo de colocar estos valores con las barras. Tenemos que recordar que en Excel el asterisco es para multiplicar, el guión es para restar, el más una suma y esta barrita me va a permitir hacer una división. Por lo tanto, en este caso, yo si dejo la barra sola, Excel piensa que yo quiero dividir estos números. ¿Qué pasa si lo pongo entre comillas? Al colocarlo entre comillas, Excel va a tomar esto como si fuera un texto y no una fecha. Entonces me va a omitir esta opción del mayor. Cuando tenemos que hacer una comparación con fechas, tenemos dos opciones. O agarramos esta fecha y la colocamos en alguna celda para poder seleccionarla, y si no tenemos ninguna posibilidad de cambiar la información que se encuentre en una celda, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos uso de la función fecha y armamos la fecha acá adentro. Y le decimos que el año era el 2002, el mes era el 7 y el día era el 13. Entonces de esta manera yo voy a poder hacer uso del operador mayor. Siempre que trabajemos con fecha, con fechas, ya sean mayores o menores, tenemos que tratarlas de esta manera, si las escribimos manualmente. En cambio, si de repente yo, supongamos que la fecha la tengo por acá, voy a escribirla en esta celdita, voy a ponerle 13 del 07 del 2002. En este caso, como la fecha se encuentra cargada dentro de una celda, yo directamente le hago un clic y bloqueo esa celda. Entonces me ahorro tener que usar la función de fecha, ¿sí? Tienen esas dos opciones. Bueno, ya que lo hice, lo voy a dejar ahí. Entonces, si la cantidad de inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior, o sea, es mayor a esta que se encuentra acá, entonces me va a tocar el aula 405. Caso contrario, va a ser el aula 1012. Cierro el paréntesis y enter. Entonces acá en este caso tenemos que la cantidad es mayor a 80 y la fecha es posterior a esta que se encuentra acá. Acá tenemos que la fecha que se encuentra acá es posterior. Entonces ya una condición no se está cumpliendo. Por lo tanto, me va a estar devolviendo esta fecha que se encuentra acá.
es menor a 80 y es mayor. Y acá es mayor y es menor. Acá la condición no se cumple, me confundí yo. Acá me pide que sea menor a 80 para que me coloque el aula 405. Entonces, como la cantidad de inscriptos no es menor a 80, sino que es mayor, entonces, como no se cumple una condición, automáticamente va a saltar el valor falso. Ahora sí me había mareado yo cuando lo estaba leyendo. Funciona, funciona. Es correcto. Punto número 9. Considerando que se corrigen en promedio 8 parciales por día, calcular la fecha de entrega de los resultados. Entonces, 8 parciales por día. La cantidad de inscriptos es de 132. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entre paréntesis, porque voy a hacer un cálculo, esto lo voy a dividir sobre 8, porque es la cantidad de exámenes que se corrigen. A este resultado que se obtiene, lo voy a sumar más la fecha del examen, como para que me diga, bueno, después de esta fecha, ¿en cuánto tiempo va a estar el resultado? Presionamos Enter y acá me dice que, según el cálculo, según el promedio, que según la cantidad de exámenes que se corrigen diarios, entonces los resultados estarían listos en la fecha del 31 y autollenado directamente. Punto 10. Calcular el importe recaudado en cada examen teniendo en cuenta el importe a cobrar, indicado en la hoja facultades, y la cantidad de inscriptos en cada materia. Entonces, cantidad de inscriptos en cada materia. Bien, esto de la cantidad de inscriptos después lo vamos a estar haciendo con la función contar puntos i, después acá en una tablita auxiliar, o con tablas dinámicas, que fue lo que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a hacerlo de las dos maneras, como un repaso. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? El importe. ¿Dónde tengo el importe? El importe está acá. ¿Qué ocurre? Me va a pasar exactamente lo mismo que cuando quería traer el nombre de la facultad. No tengo ningún dato de referencia en esta tabla que me conecte directamente con facultades. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente, un buscar dentro de otro. Con la diferencia es que me va a traer la información de la tercera columna. Vamos a poner buscar B, según el código de la materia, que vaya a la hoja de materias. Que me traiga, antes me está faltando pues un buscar dentro de otro. Ahora sí. Va de vuelta, la materia, de la hoja materias. La columna donde se encontraban las letras era en la columna número 3 y 0. Una vez que me extrajo todo ese dato, que vaya a facultades, a la columna número 3 y 0. Vamos a ver si funcionó. Informática y Ciencias de la Comunicación, 35. Perfecto. Ciencias Económicas, 20. Y después lo que es Derecho, 25. Si yo, por ejemplo, hago una modificación acá, digo, vamos a agregarle un par de ceros. Este cambio que estoy haciendo se va a ver reflejado de manera automática en la otra hoja, porque lo que yo estoy haciendo es extrayendo los datos que se encuentran acá. Entonces acá agrego otros números, automáticamente van a aparecer de este lado. Y acá la recaudación vamos a hacer. Bien.
Ahora me falta esto, cantidad de inscriptos en cada materia. Entonces vamos a poner acá cantidad de inscriptos por materia. Lo que tenemos que hacer es, yo acá tengo las materias, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Y acá tengo la cantidad de inscriptos, que en este caso las materias no se están repitiendo, porque los códigos son exactamente los mismos. Así que vamos a poner, lo voy a cambiar y voy a poner cantidad de inscriptos por, en vez de que sea por materia, que sea por facultad. Que en el caso de la facultad sí, tengo varias opciones. Así que vamos a cambiar, facultad. Que son solamente 3. Cantidad de inscriptos por facultad. Ahora sí, me gusta más. Bien, tenemos. Yo necesito que me sume estos inscriptos. Así que vamos a usar la función sumar.si. El rango, lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando son, dentro de la columna de facultades, quiero que me detecte los que pertenecen a derecho. Y que luego me sume la cantidad de inscriptos que hay. Cerramos paréntesis y enter. Y tenemos 206. Entonces vamos a contar los de derecho. Ya tenemos estos 3. Y como podemos ver, Excel acá me muestra los datos y son 206. Vamos a repetirlo acá. Sumar.si. Dentro de esta columna, que me busque los que sean de informática y ciencias de la comunicación. Y que luego me sume estos inscriptos. Informática. Tenemos acá 173. Perfecto. Suma.si. Dentro de esta columna, ciencias económicas. Y que me sume la cantidad de inscriptos. Y ahora tenemos ciencias económicas. Ahora sí, no me cerraba el número. 244. Si no les aparece la opción de suma acá abajo, recuerden que hacen clic derecho y le hacen un clic para que se active esta tilde. Por ejemplo, si yo la saco, ahí estoy eliminando el resultado de la función suma. Entonces le voy a hacer un clic y ahí lo tengo. Suma. ¿Cómo lo haría si yo, por ejemplo, lo quiero hacer con tablas dinámicas? Voy a hacer un clic en la tabla, me voy a insertar, tablas dinámicas, y acá, por ejemplo, me está marcando toda la hoja completa. ¿Qué pasa? Yo no quiero todos estos datos, solamente me interesa la información de la tabla. Así que esto lo voy a eliminar y marco la información de la tabla, sin contar estos totales que están abajo. Pongo aceptar. Y acá le digo, bueno, la facultad y la cantidad de inscriptos. Y ahí ya lo tenemos. Lo mismo que hicimos acá con la función sumar.si, lo resolvimos acá también utilizando tablas dinámicas. Calcular importe total recaudado de las inscripciones a examen en el mes de julio, que es esto que hicimos acá, las inscripciones. No me pide nada más, nada más. Muy bien, hemos finalizado el ejercicio. Ahí tenemos práctica 33. Este lo voy a armar también acá para que les quede a ustedes completito después.
Vamos a descargarlo. Bien, acá tenemos. Vamos a ocultar esto. Obtener la fecha actual. Así que acá, para la fecha actual, usamos la función hoy. Y luego, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá hay un nombre, así que lo voy a borrar. Eliminar. Chochis. Bien, tenemos por un lado una tablita. Y acá, según la información que aparece en esta tabla, vamos a estar cargando cada una de estas columnas. Para eso vamos a asignarle un nombre a esta tabla. Lo voy a seleccionar y vamos a colocarle, por ejemplo, carreras. Y acá vamos a armar la función buscarb. Fíjense en este detalle. Acá se puede usar tanto la función buscarb como la función del sí. Porque yo podría preguntar, si el código es igual a 20, entonces que me traiga esta carrera. Si el código es igual a 30, que me traiga biología. Si el código es 40, bioquímica, y si el código es 50, abogacía. O sea, yo puedo armarlo de distintas maneras. Obviamente la función buscarb va a ser mucho más cortito que usar la función del sí. Entonces en algunas ocasiones podemos reemplazar la función del sí compleja por la función buscarb. Fíjense, les voy a armar la función del sí para que vean cómo quedaría. Si el código es igual a 20, entonces nombre de la carrera. Si el código es igual a 30, entonces biología. Si el código otra vez es igual a 40, entonces bioquímica. Y por último, si el código es igual a 50, entonces sería abogacía. 2, 3 y cerraría los 4 paréntesis. Y tranquilamente puedo hacer autollenado luego. Y ahí me lo devuelve. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si de repente tengo un montón de códigos? Yo no voy a estar armando un montón de función del sí por dos motivos. Motivo número 1 es demasiado trabajo. Motivo número 2, la función del sí tiene un límite. Tengo una cantidad de sí para poder ejecutar. Entonces va a llegar a un punto que no va a funcionar. Entonces, en estos casos, se prefiere que utilicemos la función buscar. Buscarb. Entonces, tenemos, según el código de referencia, dentro de la tabla que le habíamos llamado carreras, que me traiga la información que está en la columna número 2. Colocamos el 0 y Enter. Y automáticamente acá me trae profesorado de informática. Y fíjense qué cortito. Con esta función ya trajimos todo. Y no tuvimos que cerrar un montón de paréntesis ni nada. Bien simple. Buscarb. Para la cuota lo mismo. Según mi código de referencia de la tablita carreras, que me traiga la cuota que está en la columna número 3. Y el 0. Voy a cambiarle voy a sacarle este color. Por lo menos acá, donde está molestando. Y el color lo voy a dejar en negro y sin negrita. Bien, ahora, cantidad de meses, buscarb.
según el código, carreras, y cantidad de meses, columna 4. Y acá en el total es por un mes, la cuota es de 250. Como van a ser 36, entonces se hace una multiplicación entre cantidad de meses y la cuota. Recuerden siempre, si el numeral aparece, no es que hay un error. La columna es demasiado angosta, así que hay que estirarla. Contar la cantidad de alumnos de cada carrera. Para ello utilizar contar.si. Así que vamos a poner carreras. Y acá carrera. Cantidad de alumnos por carrera. Y acá vamos a usar contar.si. Para poder hacer autollenado tranquilamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué información necesito? Yo necesito que me cuente la cantidad de alumnos que se encuentran acá, según la carrera. Entonces voy a seleccionar esta columna y le voy a asignar un nombre. Se va a llamar columna carrera. Fíjense que tiene un guión bajo, porque no se pueden utilizar espacios en blanco. Entonces, acá guión bajo. Contar.si. Dentro del rango, columna carrera, que me busque este dato que se encuentra acá al costadito. Y enter. Y automáticamente acá podemos hacer autollenado. Porque al tener un nombre, es como si le colocáramos una referencia absoluta y bloqueáramos las celdas. Así como lo hice con la función contar.si, también lo podría hacer con una tabla dinámica. Selecciono toda la tabla y me voy a insertar tabla dinámica. Y marco las carreras y la cantidad de alumnos. Y los alumnos los vamos a pasar acá en la columna de valores. Y ahí me devuelve también el resultado. Profesorado de informática. Ahí está. Muy bien, very good. Después me dice, el resultado será el total recaudado de cada una de las carreras. Entonces acá vamos a hacer recaudación. Acá tenemos cantidad. Voy a ponerlo acá. Cantidad de alumnos y recaudación. Y acá usamos sumar.si. Y para la recaudación voy a agarrar esta columna y le voy a llamar columna total. Vamos a poner sumar.si. Quiero que me busque en la columna carrera, punto y coma, esta información. Y una vez que lo encontró, que me sume la columna total. Cierro el paréntesis y hacemos el autollenado. Vamos a ver si es correcto. Profesorado de informática. Tenemos acá, acá, acá y acá. Y me devolvió 36.000. Biología. $29.400. Bioquímica. 100.000. Y por descarte abogacía, supongo que está todo correcto. Muy bien. Vamos a armarlo también con tabla dinámica, pero no voy a hacer otra tabla dinámica nueva. Voy a ir a la hojita 1 y acá lo que voy a hacer es, voy a agarrar el total
y lo voy a tildar. Y ahí ya me trajo automáticamente la suma. Obviamente las tablas dinámicas son mucho más rápido que trabajar con la función de sumar y contar. Pero recuerden que si yo, por ejemplo, hago una actualización en alguna cuota, por ejemplo, acá voy a agarrar profesora de informática, le voy a poner, vamos a ponerle 450. Acá abajo se tiene que actualizar. Acá son 64. Después la cantidad de alumnos, vamos a hacer que otro elija la misma carrera. Profesora de informática. Y acá tengo 5. Entonces, 5 alumnos y la recaudación actualizada. Si yo voy a mi tabla dinámica, sigo teniendo 4 alumnos y como podemos ver, la suma no se actualizó. Entonces tenemos que recordar que para que se actualicen los datos, vamos a herramientas de tablas dinámicas y obligatoriamente tenemos que presionar en el botón de actualizar. De esa manera, ahí recién ahora se van a ver reflejados los cambios. Bien, y acá, lo tenía armado en un costadito. Bueno, chao. Lo armé más abajo. Bien. Profesora de informática. Bien, entonces, este quería que lo tuvieran armado, así cuando quieran practicar lo pueden ver.